Cuando tenía unos 9 años vivía con mi mamá y mi hermana pequeña en una casa pequeña de un pueblo tranquilo. La calle era bastante segura y los niños montaban en bicicleta afuera durante el verano. Pero incluso entonces había cosas sobre la casa que no se sentían bien. Mi mamá solía decir que era vieja, y las casas viejas hacen ruidos. Pero algunas de las cosas que recuerdo de esa época no sonaban como ruidos de casa, sonaban como algo más, algo que todavía no sé muy bien cómo explicar. Lo primero comenzó una noche cuando no podía dormir. Estaba acostado en mi cama con una manta hasta la barbilla, mirando las pequeñas estrellas que brillaban en la oscuridad en mi techo. Mi cuarto no era muy grande, solo una cama, una cómoda y un baúl de juguetes cerca de la ventana. Recuerdo mirar las sombras en la pared de los árboles de afuera. Las ramas se mecían cuando soplaba el viento y me dije que eso era lo que estaba bien. Pero entonces noté que una sombra no se movía como las otras. Estaba en la esquina, abajo cerca de mi baúl de juguetes. Al principio pensé que era un montón de ropa o uno de mis peluches grandes. Casi me reí de mí mismo porque pensé que solo era un niño asustado, pero entonces parpadeé y la sombra se había ido. Recuerdo sentir frío, como el tipo de frío que viene desde adentro de tu cuerpo, no del aire. Me tapé la cabeza con la manta y me quedé dormido. La mañana siguiente ni siquiera pensé en ello hasta que vi mi baúl de juguetes. Estaba abierto como si alguien hubiera estado mirando adentro. Nunca lo dejaba abierto porque mi mamá gritaría si los juguetes se derramaran. Lo cerré y no dije nada. Unas semanas después, mi hermana, que tenía solo 5 años, le dijo a mi mamá que no le gustaba el hombre del armario. Básicamente me quedé helado cuando lo dijo porque lo dijo tan casualmente, como si fuera solo un hecho. Mi mamá lo desestimó y dijo: los niños pequeños imaginan cosas. Pero vi la cara de mi hermana y pude darme cuenta de que no se lo estaba inventando. Dijo que él se quedaría en el armario por la noche y susurraría, pero ella no podía escuchar las palabras. Mi mamá la tranquilizó esa noche y rezó con ella, pero no revisó el armario. Más tarde esa noche me desperté porque escuché algo arrastrándose por mi piso, como alguien arrastrando las uñas por la madera. Tenía demasiado miedo para moverme, pero el sonido se detuvo justo al lado de mi cama. Estaba seguro de que si miraba por el lado vería algo mirándome. Solo me quedé congelado ahí, agarrando la manta hasta que me volví a dormir. La mañana siguiente había largos rasguños en el piso justo al lado de mi cama. Estaban frescos, como si alguien hubiera tallado en la madera. Recuerdo correr a mostrarle a mi mamá, pero se enojó. Dijo que debía haber estado jugando con algo afilado o arrastrando muebles. Juré que no lo había hecho, pero no me creyó. Después de eso, las noches empeoraron. Escuchaba susurros débiles, casi como una radio en volumen bajo, y venía de mi armario. A veces mi hermana lloraba en su cuarto, y cuando corría, ella estaría señalando la esquina diciendo: él está ahí, él está ahí. Nunca lo vi, pero le creí. ¿Sabes cuando alguien te está mirando y se te erizan los vellos de los brazos? Así se sentía. La noche más aterradora fue en medio del invierno. Me desperté y vi que la puerta de mi habitación estaba abierta, aunque siempre la cerraba. Podía ver la luz del pasillo porque mi mamá dejaba una encendida para nosotros por la noche. Pero entonces, mientras miraba, la luz del pasillo se apagó. Pensé que tal vez el foco se había fundido. Entonces escuché pasos viniendo por el pasillo. Se detuvieron afuera de mi puerta. Quería gritar por mi mamá, pero no salió nada. La puerta crujió y vi una forma alta y oscura asomarse, solo su cabeza entrando al cuarto. Cerré los ojos y fingí estar dormido. Cuando los abrí de nuevo, la puerta estaba cerrada y estaba solo. En la mañana le pregunté a mi mamá si había entrado a mi cuarto. Dijo que no. Había estado dormida toda la noche. Mi hermana dijo que vio al hombre otra vez parado junto a su cama. Se lo dijimos a mi mamá juntos y finalmente se veía preocupada. Encendió una vela y rezó en cada cuarto de la casa. Las cosas estuvieron tranquilas por un tiempo después de eso, pero no duró. Una tarde llegué a casa de la escuela antes que mi mamá. Estaba sentado en el sofá haciendo tarea cuando escuché el sonido del baúl de juguetes en mi cuarto cerrarse de golpe. El problema es que nadie más estaba en casa. Esperé que fuera solo el viento, pero cuando caminé por el pasillo, vi que la puerta de mi habitación estaba completamente abierta. Mi baúl de juguetes estaba cerrado, pero todos mis juguetes estaban esparcidos en el piso como si alguien los hubiera tirado. Retrocedí y esperé afuera hasta que mi mamá llegó a casa. Cuando se lo dije, todavía no me creyó y dijo que el gato había tirado las cosas. Años después de que nos mudamos, le pregunté a mi mamá si alguna vez experimentó algo en esa casa. Vaciló, luego dijo que sí. Dijo que a veces se despertaría y vería una sombra parada en su entrada. Dijo que nunca nos dijo porque no quería asustarnos, pero admitió que creía que había algo malo con esa casa. Dijo que pensaba que era un hombre, alguien que solía vivir ahí. Nunca dijo mucho más, pero sé lo que vi y sé lo que mi hermana vio también. Incluso ahora como adulto, cuando pienso en ese tiempo me siento
que supiéramos que estaba ahí. A veces tarde en la noche, cuando no puedo dormir, todavía escucho el sonido de uñas arrastrándose por el piso. Cuando tenía 10 años, mi familia se mudó a una casa más grande porque mi mamá se había vuelto a casar y necesitábamos más espacio. La casa era bonita, más nueva que en la que habíamos vivido antes, y estaba en un vecindario tranquilo con muchos árboles. Pensé que sería feliz ahí. Al principio todo parecía normal, pero entonces pequeñas cosas empezaron a pasar que me hicieron sentir que la casa no estaba bien. Mi habitación estaba al final del pasillo. Tenía 2 ventanas grandes que daban al patio trasero y un armario que era más profundo que el que tenía antes. Me gustó hasta la primera noche que dormí ahí. Me desperté alrededor de la medianoche porque escuché algo moviéndose en el armario. No era fuerte, solo un suave roce como ropa siendo rozada. Miré el armario y me dije que era solo la casa asentándose. Sé que suena cliché, pero la mayoría de la gente, incluso como niños, asumiría que pequeños sonidos viniendo de aquí y allá en una casa son solo ruidos típicos de casa que escuchas todos los días. Pero entonces vi la puerta moverse. No se abrió de par en par, pero tembló como si alguien la hubiera presionado ligeramente desde adentro. Quería correr al cuarto de mi mamá, pero estaba congelado. Me quedé así hasta que me volví a dormir, todavía mirando el armario. La mañana siguiente, la puerta del armario estaba entreabierta un poco, aunque la había cerrado bien. Le pregunté a mi mamá si había entrado ahí y dijo que no. Dijo que tal vez las rejillas de ventilación la empujaron, pero sabía que no eran las rejillas de ventilación. Las noches después de eso empeoraron. Empecé a escuchar golpeteos en el vidrio de la ventana. Al principio pensé que eran ramas de árboles, pero cuando miré, no había ramas cerca de la ventana. Los golpeteos continuarían por minutos y cuando me tapaba la cabeza con la manta se detenía. Traté de ignorarlo hasta que una noche finalmente me asomé. Vi una mano pálida presionada contra la ventana. Estaba del lado de afuera, pero la ventana estaba en el segundo piso, demasiado alta para que alguien alcanzara sin una escalera. La mano se quedó ahí por mucho tiempo, solo presionada sin moverse. Entonces se deslizó hacia abajo lentamente y desapareció. No dormí nada esa noche. Se lo dije a mi mamá y comenzó a reírse a carcajadas cuando se lo conté. No me creyó ni por un segundo. Cuando vio que no lo estaba diciendo como una broma, se inclinó más hacia tratar de convencerme de que probablemente estaba en un estado medio dormido y viendo cosas de mi sueño. Pero sabía que eso era una montaña de tonterías. Mi padrastro tampoco me creyó. Dijo que me lo estaba inventando para llamar la atención y también se rió de ello. Pero empecé a notar que mantenía la luz del pasillo encendida por la noche. Así que tal vez no se sentía tan seguro como pretendía. Un mes después, mi hermanito, que tenía 4 años, empezó a hablar sobre la Dama Blanca. Decía que ella entraba a su cuarto y se sentaba en su cama. Mi mamá pensó que era solo su imaginación, pero una noche lo escuché gritando. Corrí y lo vi acurrucado bajo su manta llorando. Cuando finalmente se calmó, dijo que la Dama Blanca había estado parada junto a su puerta, solo mirándolo. Dijo que sus ojos eran todos negros. Le creí por lo que había visto en mi ventana. Empecé a dormir con la manta sobre mi cabeza todas las noches, pero eso no detuvo los sueños. Empecé a soñar con la Dama Blanca también. Se pararía en la esquina de mi cuarto y susurraría mi nombre. Su voz era seca, como hojas frotándose entre sí. A veces me despertaría y todavía la escucharía, débil, pero definitivamente real. Una noche me desperté y la vi parada a los pies de mi cama. Era más alta que cualquier persona que hubiera visto. Su cabeza casi tocaba el techo. Llevaba un vestido blanco largo que se movía aunque el aire estaba quieto. Su cabello era negro y grasiento y su cara era pálida como tiza. Sus ojos eran como hoyos negros vacíos. Traté de gritar pero no salió nada. Cerré los ojos y cuando los abrí de nuevo se había ido. Pero la puerta de mi armario estaba completamente abierta. Después de eso no podía entrar a mi armario más. Le rogué a mi mamá que me dejara dormir en su cuarto, pero dijo que necesitaba aprender a ser valiente. Creo que ella no quería admitir que también estaba asustada. La peor noche llegó durante una tormenta. Lluvia fuerte y viento ruidoso. Me desperté con el sonido de mi ventana crujiendo. Cuando miré, la ventana se estaba deslizando lentamente para abrirse. Aunque estaba cerrada con seguro, pude ver el seguro girando solo. La ventana se abrió completamente y vi a la Dama Blanca trepar adentro. No se movía como una persona. Flotaba. Sus pies nunca tocaron el piso. Se deslizó hacia mi cama y se inclinó hasta que su cara estaba justo frente a la mía. Sentí su aliento frío en mi piel. Susurró mi nombre otra vez. Y esta vez grité tan fuerte como pude. Mi mamá y padrastro vinieron corriendo, pero cuando encendieron la luz, la ventana estaba cerrada y con seguro.
y no había nadie más ahí. Me gritaron por asustar a todos, pero pude ver en sus caras que estaban preocupados. Lo raro de esa parte de la historia es que no recuerdo vívidamente lo que pasó entre el momento que vi a esa dama flotando hacia mí y mi grito. Lo mejor que puedo explicarlo es que como que me desmayé por un momento antes de recordar gritar y que mis padres corrieran al cuarto. Mi ventana estaba cerrada otra vez, lo que le sugeriría a la gente que era solo un terror nocturno. Eso es lo que mis padres creyeron que era. Creo que mi mamá empezó a llevarme a terapia por un tiempo porque estaban preocupados por mí. Vivimos en esa casa por 3 años más y nunca me acostumbré. Mi hermano dejó de hablar sobre la dama blanca, pero creo que fue porque estaba demasiado asustado, no porque ella dejara de visitarlo. A veces lo escuchaba llorando por la noche y diciendo, vete. Creo que él tampoco quería ser obligado a ir a terapia. A veces cuando hay tormenta por la noche, todavía me da miedo hasta levantarme para ir al baño o por agua. Miro hacia las esquinas del cuarto asegurándome de que no veo algo alto acechando ahí. Demuestra cómo este tipo de cosas se quedan contigo hasta la adultez. Estaría más abierto a creer que eran simplemente terrores nocturnos si no fuera por el hecho de que vi esa mano en mi ventana antes de que mi hermanito siquiera mencionara por primera vez a la dama blanca. Supongo que esta es solo una de esas experiencias extrañas que no se pueden explicar. Cuando tenía 8 años montaba mi bicicleta todos los días después de la escuela. Vivía en una calle tranquila con casas pequeñas y árboles grandes. Aprendí cada grieta en la acera. Aprendí dónde se detenía el cartero. Una casa que me gustaba estaba más abajo en la cuadra. Tenía que montar cerca de la esquina de la cuadra para tener una vista del patio. Había un camino de entrada largo y un césped ancho. Un hombre mayor se paraba en ese camino de entrada la mayoría de las tardes. Siempre usaba un sombrero y se paraba donde el camino de entrada se encontraba con la acera y miraba hacia la calle. Cuando pasaba montando me decía hola. Nunca venía a la acera. Nunca se bajaba de su camino de entrada. Me gritaría y saludaría y luego regresaría a mirar su patio. Siempre le devolvía el saludo. Mi madre me dijo que nunca cruzara la calle solo, así que nunca crucé para hablar realmente con el hombre cara a cara. Y el hombre lo sabía. Me gritaría desde su lugar y preguntaría sobre la escuela. Preguntaría sobre mi bicicleta. Preguntó si me gustaba el timbre de mi nueva bicicleta roja. Incluso recuerdo una vez que me contó un chiste sobre un gato que me hizo reír. Hablamos durante semanas así. Las conversaciones eran cortas. Siempre eran desde su camino de entrada hasta la banqueta. Parecía saber pequeñas cosas sobre mí sin que yo se las dijera. Por ejemplo, el hecho de que tenía un hermanito o que mi papá tenía un auto nuevo. Nunca le dije estas cosas. Pensé que tal vez nos había visto desde la cuadra o algo así, como que era solo un vecino que miraba la calle. Un día conseguí una bicicleta completamente nueva. Era roja con un timbre brillante como mencioné antes. Monté por la cuadra despacio y me gritó, «Bonita bicicleta». Preguntó si quería hacer una carrera hasta la esquina. Le dije que no porque mi mamá se enojaría. Sonrió y dijo, «Un día». Después de eso hablamos sobre pequeñas cosas. Me habló sobre un pájaro que le gustaba su cerca y luego sobre una regla de nunca pisar cierta piedra. Luego me contó una historia sobre un perro que siempre traía de vuelta un café. Sonaba como alguien que tenía tiempo para mirar las pequeñas cosas. Empecé a buscarlo cuando estaba en mi bicicleta. Algunas tardes estaba ahí y a veces no. Entonces una semana dejó de salir. Monté por la cuadra pasando la casa y nadie estaba ahí. Las cortinas de la ventana del frente estaban cerradas. Reduje la velocidad y miré el camino de entrada y fue medio raro no ver al hombre ahí. Quería preguntarle a mi madre si podía cruzar la calle. Dijo que no. Dijo que el camino no era para niños sin supervisión. De todas formas, unos días después vi a una mujer en el patio trasero de esa casa. Nunca había visto a nadie en ese patio antes. Tuve que montar alrededor de la esquina para verla. Tenía su cabello recogido y sostenía una regadera, así que tuve que asumir que estaba regando flores ahí atrás. Paré mi bicicleta más abajo en la calle para que no me viera demasiado cerca. Quería gritar a través del camino como siempre hacía, pero no lo hice. No sé si era demasiado tímido o tenía miedo de lo que mi madre diría si me quedara fuera demasiado tarde. La mujer no pareció notarme más de lo que yo la noté a ella. Unos días después monté otra vez y la mujer estaba en el porche trasero. Tenía una taza en sus manos. Me senté en mi bicicleta y miré por un rato. Entonces abrió una pequeña puerta lateral y dio la vuelta a la casa. Pedaleé lentamente hacia la esquina y esperé donde la acera se curvaba. Miré hacia la cuadra solo para asegurarme de que mi mamá no estuviera afuera. Entonces decidí que rápidamente cruzaría la calle. Empujé mis pedales y crucé como si mi vida dependiera de ello. La casa se veía más grande de cerca. El camino de entrada era largo y se inclinaba hacia el camino. Sentí como si no se me permitiera estar ahí.
Me detuve al final del camino de entrada, cerca del portón trasero. La mujer me escuchó. Se volteó y vio a un niño pequeño con una bicicleta roja parado en el portón. Se veía sorprendida pero no enojada. Vino al portón y lo abrió y preguntó qué estaba haciendo ahí atrás. Le dije sobre el hombre del camino de entrada y que solía decir hola cuando pasaba en bicicleta. Le dije que sabía mi nombre y que dijo que correría conmigo un día. Se limpió las manos en su vestido como si hubiera estado trabajando y luego dijo que el hombre que describía sonaba como su esposo. Sonreí pensando que diría que se fue de viaje o que está adentro y que iría a buscarlo, pero no sonrió. Dijo que había muerto el año anterior. Dijo que murió en su silla. Su nombre era Harold. Sentí un espacio frío abrirse en mi pecho. Le pregunté si tenía una foto. Quería verlo. Entró y regresó con un marco pequeño. La fotografía mostraba a un hombre con el mismo sombrero y la misma sonrisa amplia. Realmente se parecía al hombre que siempre había visto. Entonces la mujer dijo que la foto era nueva, tomada solo hace un par de años. Dijo que su esposo tenía una cicatriz en la mejilla desde que era joven. Miré la foto de cerca y el hombre en la imagen tenía una cicatriz delgada y pálida de la oreja a la boca. Recordé al hombre del camino de entrada. No tenía cicatriz. Tenía una cara redonda y lisa y piel suave. El sombrero coincidía y la sonrisa coincidía, pero la cicatriz no. Le dije que una vez vi una marca en la cara del hombre, pero pensé que se había rascado la mejilla una vez. Dijo que esa cicatriz había estado ahí por mucho tiempo, pero que él la escondía bajo barba a veces. Dijo otra vez que su esposo había muerto y que nadie más vivía en la casa. Dijo que se había mudado de vuelta el verano pasado para cuidar el jardín y que nunca había visto o escuchado a nadie parado en el camino de entrada. Honestamente empecé a asustarme un poco en este punto. Le agradecí y retrocedí por el camino de entrada. No volví a mirar hacia el patio. Monté a casa despacio y puse la bicicleta en el garaje. El viaje en bicicleta de vuelta fue como cuando casi tienes un accidente de auto. Manejas a casa el resto del camino en silencio con la radio apagada. Mi mamá no hizo preguntas cuando llegué a casa. Solo me dijo que tuviera cuidado. Esa noche no pude dormir. Pensé en el hombre con el sombrero. Pensé en su risa y la manera en que decía mi nombre. Y pensé en la cicatriz en la fotografía. Al día siguiente pasé por la casa y las cortinas estaban abiertas. La luz del sol tocaba el porche y el camino de entrada, pero nadie estaba parado en el camino de entrada. Saludé desde la esquina, pero nadie me devolvió el saludo, así que me alejé pedaleando. Por un tiempo no pasó nada más. Traté de olvidar. Hice nuevas rutas en mi bicicleta. Hablé con niños en otras cuadras. Pasaron semanas. Entonces una noche me desperté y escuché mi nombre. Sonaba como alguien afuera de la casa cerca de mi ventana. La voz era familiar. Dijo mi nombre como el hombre de al otro lado de la calle solía decirlo. Me senté rápido y mi cabeza empezó a dar vueltas. Sobre el sonido ligero de gotas de lluvia afuera, sabía con certeza que estaba escuchando mi nombre siendo repetidamente llamado. Grité por mi madre y luego me lancé las cobijas encima escondiéndome. Ella entró apurada y se sentó junto a la cama. Le dije sobre la voz afuera de mi ventana. Me frotó la espalda y me dijo que era el viento. Para hacerme sentir mejor, fue a la ventana y levantó las persianas. Dijo que no había nadie allá afuera, así que fui a revisar yo mismo. Había una lluvia ligera afuera, pero aparte de eso, mi mamá tenía razón. Mi padre se levantó y revisó los seguros de las ventanas y puertas. Miró afuera con una linterna, lo que me hizo sentir mejor. Dijeron que no había nadie allá afuera. Cuando insistí que escuché una voz, dijeron tal vez lo más típico que un padre le diría a un niño asustado, que lo había soñado. La mañana siguiente me dolía la garganta de gritar la noche anterior. Les dije a mis amigos en la escuela y se rieron de mí por implicar que creía en fantasmas. Un amigo me retó a pararme en el camino de entrada de esa casa por la noche y gritar su nombre. No acepté ese reto. Pasaron días y no pasó nada, así que seguí adelante. Los años pasaron y la calle cambió. Las casas se vendieron y la casa de la mujer estuvo vacía por un tiempo. Una vez vi mudadores sacando cajas. Más tarde gente nueva estaba pintando el frente. El camino de entrada largo todavía estaba ahí, pero tenía autos nuevos. Pasé y no busqué a un hombre con sombrero. Crecí. Aprendí otras rutas. Aprendí los nombres de nuevos vecinos y sus perros. Y finalmente, a los 18 años, me mudé para la universidad. Nunca regresé a esa casa porque mis padres la vendieron mientras estaba en la universidad. Pero la memoria de ese hombre se queda como una pequeña piedra en mi pecho. Me pregunto por qué no le pedí más fotos a la mujer o regresé para presionarla por más detalles. Supongo que en ese momento tenía miedo de preguntarme si había estado hablando con un fantasma. No crucé esa calle otra vez por mucho tiempo.
Le conté la historia a una o dos personas más tarde en la vida y hasta preguntaron por qué no regresé y le pregunté más cosas a esa mujer o por qué no le dije a la mujer todo lo que recordaba. Tal vez tenían razón. Tal vez debería haber sido más valiente. Tal vez debería haber hecho más preguntas sobre la cicatriz o pedido ver una foto de boda, pero tenía 8 años. Realmente no estaba pensando de esa manera. Hace unos años manejé por la cuadra solo porque sí. Un niño estaba montando bicicleta cerca de la esquina. El camino de entrada estaba vacío. Por un momento quise parar. Quería preguntar si alguien se había parado ahí y había dicho hola. Quería saber si alguien más había escuchado una voz en la lluvia. Quería una pequeña respuesta que cerrara la brecha. Pero no paré, solo seguí manejando. La memoria se queda como era e intento suprimirla lo mejor que puedo estos días.